La disciplina es el segundo regalo más importante que los padres pueden hacerle a sus hijos. El amor es el primero. La disciplina es fundamental, ya que sin ella no hay límites. Los niños necesitan límites y en ellos encuentran tranquilidad. T. Berry Brazelton. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Ramírez, trabajadora social de la USAER. El día de hoy hablaremos acerca de la autoridad y la disciplina en familia, particularmente del manejo de reglas, límites y consecuencias. Algunas veces cometemos errores al establecer la disciplina. Los más frecuentes son los siguientes. No hay reglas claras, las reglas se aplican algunas veces y de distinta manera. No hay consecuencias por violar las normas. Se usan golpes y malos tratos. No hay orden, horarios fijos ni límites. Como sabemos, esto de ser papá o mamá no tiene manual. Sin embargo, el día de hoy queremos brindarte algunos tips para mejorar el manejo de la autoridad en familia y que estos errores que te hemos comentado disminuyan. Para comenzar, es necesario que estemos conscientes de la necesidad de las normas y los límites como guía y dirección. Recordemos que los niños los necesitan. Las reglas y los límites deben ser flexibles y cambiar en función de la edad de nuestros hijos, respetando sus necesidades, intereses y características personales. Además, deben ser pocas, claras y conocidas antes de que ocurra la conducta. Pensemos muy bien qué es en realidad importante que haga el niño. Elijamos entonces las batallas que vale la pena librar. A continuación, te daremos algunos consejos para establecer las reglas, los límites y las consecuencias. Recuerda, deben ser pocas pero muy claras. Y para eso tienes que plantearte primero tú, ¿qué conducta tiene que hacer? ¿Qué es eso que realmente necesitas que tu hijo o tu hija haga? Eso, la respuesta a esta pregunta sería la regla. Ahora, recuerda, la regla siempre tiene que ir acompañada de límites, que tienen que ver con el cómo deben de hacer eso que pediste, cuándo deben de hacer lo que pediste y qué conductas no pueden hacer. Importante, como te dijimos, si hay reglas y hay límites, también debe de haber consecuencias. Consecuencias positivas en el caso de que sí cumplan con la regla y los límites. Y también deben de saber tus hijos qué sucederá si no cumplen. Con estos 6 puntos o estas 6 preguntas, si tú las respondes, vas a poder generar mucho mejor la disciplina en tu hogar. Pero recuerda, para que funcione debe de haber constancia y firmeza. Enseña a tus hijos que sus actos positivos o negativos generan consecuencias igualmente positivas o negativas para sí mismos y para los demás. Vamos a hablar entonces de las consecuencias. Las consecuencias positivas son más bien reconocimientos, no premios. No tienen por qué ser cosas materiales. Como te dije, son reconocimientos. Entonces, una palabra de aliento, un cumplido, el reconocimiento del esfuerzo, una caricia, una sonrisa o momentos de convivencia con la familia son consecuencias que puedes manejar con tus hijos. Recuerda esto, no siempre tenemos que estar señalando el error. También hay que aprender a identificar los aciertos de nuestros hijos y hacerles saber que lo estamos notando, es decir, reconocerles. Pero ¿qué pasa cuando las normas se incumplen? Bueno, pues debe de haber consecuencias, lógicas y naturales, pero también algunas impuestas, es decir, sanciones, que debemos de establecer nosotros, los padres de familia o adultos que estamos educando a un niño, y deben ser acordes a la situación. Recuerda que el castigo no educa,
solo cambia el comportamiento en el momento, pero no modifica la actitud ni el comportamiento a largo plazo. Y si no me crees, trata de identificar alguna situación por la que regularmente tienes que estar llamándole la atención a tu hijo o a tu hija. Seguramente por esa acción lo has castigado muchas veces. Sin embargo, sigue sucediendo. Entonces, te invitamos a que más bien apliques consecuencias y no castigos, consecuencias negativas. Estas se dan ante la indisciplina, es decir, si tu hijo no cumple la norma o bien si cumplió la norma pero rebasó los límites. Las consecuencias negativas, como te dije, son de dos tipos, lógicas y naturales, y también existen las impuestas para generar conciencia. Estas últimas pues nos toca a los papás o a los adultos, insisto, que estamos educando a un niño, pues pensarlas y tenerlas definidas o identificadas para poder aplicarlas. Las consecuencias negativas impuestas deben de implicar dos situaciones. Por un lado, una actividad, es decir, algo que tu hijo haga, ¿verdad? Para reparar o remediar aquello que no cumplió o esos límites que rebasó. Y por otro lado, y es más, junto con, debe de existir consecuencias de perder, es decir, donde tu hijo se pierde un beneficio o un privilegio. Cuando esto lo manejas de manera conjunta, es decir, el hacer y el perder, pues esto genera muchísima más conciencia en los hijos de por qué algo que hicieron o dejaron de hacer, pues no es positivo o no está bien. Aunado a estas recomendaciones que te hemos dado de cómo manejar las reglas, los límites y las consecuencias, te vamos a dar otros tips para lograr una disciplina eficaz. Las reglas, los valores, los hábitos y los horarios deben estar claros para todos. Por eso es que te invitamos a que hagas el ejercicio con los 6 pasos anteriores y puedas realmente establecer esas reglas. Es importante que evites que tus hijas e hijos se enteren de lo que está prohibido cuando ya lo están haciendo. También evita imponer reglas y límites solo cuando hay extraños o cuando se encuentren fuera de casa. Mejor, recuérdele a toda la familia cuáles son las reglas en casa y cómo esperan que todos se comporten. Abramos espacios de comunicación y ayudemos a nuestros hijos a entender el porqué de las normas y las reglas. Cuando les des instrucciones a tus hijos, velos a los ojos y sé claro. Cuando des una orden o pongas un límite, hazlo con voz segura, pero no necesitas gritar. Las figuras de autoridad que haya en la familia deben unificar opiniones sobre lo que está permitido. Evita que tus hijos vean que se contradicen. Por ejemplo, que a veces papá dice una cosa y la abuela ya dice otra y la mamá los contradice a los dos. Esto provoca inseguridad y confusión. Mejor, habla con tu pareja, con los abuelos o los tíos, para que todos tengan las mismas ideas sobre qué está permitido en casa y cómo educar a los hijos. Cuando estén de acuerdo, apóyense frente a los hijos y luego aclaren sus diferencias. Las reglas se deben aplicar siempre y sin hacer diferencias entre los hijos o entre niños y adultos. Esto es súper importante. Evita ser estricto cuando te duele la cabeza o estés cansado y en cambio ser súper flexible si estás contento. Evita ceder a los chantajes o a la presión de quienes no quieren cumplir una norma. También evita hacer distinciones entre hombres y mujeres. Y como te decíamos antes, entre niños y adultos. Las reglas deben ser para todos. Recuerda que el ejemplo pues arrastra y entonces esa es la mejor manera de enseñar a tus hijos a seguir las reglas. Por eso es mejor que si tu estado de ánimo puede afectar tu buen juicio, pues invites a tus hijos a tomar una decisión justa al aplicar una norma o una consecuencia. Si te sientes muy enojado, respira profundo,
tómate un tiempo antes de hablar con el niño y pues ya tranquilamente explícale el porqué de tu enojo. Sé justo y mantén un equilibrio, ni todos los permisos para los hombres, ni todas las obligaciones para las mujeres. Debe dejarse claro que respetar las normas tiene ventajas y no hacerlo trae consecuencias. Evita amenazar sin aplicar la consecuencia. También evita la impunidad, es decir, que un acto incorrecto o una falta de respeto quede sin sanción. También evita la violencia y los castigos crueles, así como hacer sentir a tus hijos que no los quieres porque se equivocaron o tuvieron una conducta inadecuada. Mejor, aplica las normas para proteger a tus hijos. Utiliza consecuencias que reparen el daño en lugar de castigos. Procura que sean proporcionales a la conducta y conocidas con anterioridad. Corrige con paciencia. Explica por qué es incorrecta una conducta. Cuando desapruebes una conducta, deja claro que lo que repruebas es lo que tu hijo o tu hija hizo, mas no a él o ella como personas. Se deben establecer límites y orden. Evita que tu casa sea un caos, que cada quien duerma a la hora que quiere, coma lo que se le antoje y cuando tiene hambre, y que nadie haga la comida y que no se respeten entre sí. Mejor, establece responsabilidades y derechos para todos, para cada uno de los integrantes de tu familia, así como horarios y formas de hacer las cosas. Permite que tus hijos tengan un territorio privado, un cajón, una habitación, en donde puedan tener sus cosas. Aprenderán a través de esto que los límites también sirven para protegerlos. Debe buscarse que los hijos se comprometan con las normas. Evita que tus hijos se acostumbren a tener siempre un policía al lado. Evita que solo respeten las reglas para huir de un castigo. Mejor, invita a tus hijos a que propongan reglas que cumplan, porque están convencidos de su utilidad. Revisen con frecuencia las normas de su familia para cambiar las injustas o las que no se puedan respetar. Enseña a tus hijos que sus actos positivos o negativos generan consecuencias igualmente positivas o negativas para sí mismos y los demás. Recuerda que la disciplina es un proceso. Con la disciplina logramos orden exterior e interior. El propósito de establecer disciplina es que la persona desarrolle un modo de vivir de acuerdo con unas reglas y límites que favorezcan el respeto hacia sí misma y hacia los demás. Casi siempre comienza como algo antipático, una imposición, pero poco a poco se va interiorizando y va creando hábitos. Lo importante es que los niños y las niñas vayan aprendiendo a interiorizar los límites y desarrollen la voluntad, el autocontrol, la disciplina y la independencia para ser personas libres y responsables. Gracias, esperamos que esta información te sea de utilidad. Recuerda que la USAER está para apoyarte.